Bienvenido a Conciencia Económica, un espacio diseñado para compartir de forma sencilla y práctica cómo la economía influye en tu vida diaria. Y más importante aún, cómo puedes usar ese conocimiento para tomar mejores decisiones y mejorar tu bienestar. ¡Iniciamos! Muy buenas noches, bienvenidos a Conciencia Económica. Mi nombre es Mario López Salguero. Nos encanta poder brindarles contenido relevante. ¿Para qué? Para crear ustedes su conciencia económica. Hoy, para variar, no me encuentro solo. Vamos a presentarles a mi amigo y coanfitrión, Don César Tánchez. Un verdadero gusto y gracias por lo de don, pero tenemos el don de poder estar con ustedes, tenemos el don de poder estar juntos en este espacio, y hoy particularmente vamos a tener un tema que es muy interesante, o por lo menos lo hemos trabajado con mucho esfuerzo para que podamos compartir sobre el mismo, que es la estructura del capital, principalmente cómo el ahorro, la inversión es algo que es indispensable para que podamos tener prosperidad. Y no solo prosperidad como nación, no solo prosperidad como una sociedad, sino también llegar hasta tener una prosperidad familiar individual. Así que hoy estamos muy contentos, Mario, de hablar sobre este tema, que creo que la inversión de capital es algo indispensable de conversar en un espacio como Conciencia Económica. Totalmente de acuerdo, César. Uno de los temas importantes que tenemos que tomar en cuenta es que, aunque en Guatemala nos reconocen como ser uno de los países más emprendedores, tenemos que considerar de que puede haber dos tipos de emprendimiento. Un emprendimiento de sobrevivencia, que es básicamente me quedé sin trabajo y necesito generar ingresos, y el otro es de prosperidad. Así que, como nos gusta empezar los programas, voy a hacer un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen una persona que aprendió a hacer panadería y cada día se levanta a las 5 de la mañana a hacer sus panes, pero poco a poco se dio cuenta de que parte, en vez de gastarse todo lo que eran sus ingresos o su rentabilidad, empezó a ahorrar. Ese ahorro después lo volvió en un horno mucho más grande que lo logró mejorar su productividad. Una vez que mejoró su productividad, se dio cuenta que no lo puede hacer solo y empezó a contratar a otras personas, donde ya la riqueza ya no era solo para él, sino que para otras personas. ¿Se dan cuenta cómo a veces el ahorro se vuelve capital y ese capital se vuelve prosperidad? Y de eso vamos a platicar el día de hoy. Yo creo, Mario, que estás diciendo algo muy importante, y por eso que queremos tocar este tipo de temas, porque los inversionistas los vemos como unas personas que solo están sentadas viendo cómo sacan el máximo provecho de lo que invirtieron. Ojo, veamos la repercusión que tiene en la sociedad con el ejemplo que bien ponía Mario en esta historia. El panadero podría haber tenido para su sustento. ¿Quién se beneficiaba? Solo el panadero. Pero en el momento de hacer esa inversión de capital para poder tener ese horno y volverlo un bien, lo que se conoce un bien de orden superior, y no estamos hablando de religiones ni cosas extrañas, sino que es un capital que se pone a trabajar, porque ese horno no era para su uso particular, sino para un uso productivo en el cual ya necesitaba emplear personas, y estas personas comienzan a tener ingresos y comienzan a darle una mejor calidad de vida a sus familias, y estas consumen en otros lugares, lo cual hace que esto se vuelva exponencialmente favorable. Por eso, cuando hablemos de inversión de capital, no lo piense otra vez con el inversionista sentado en la hamaca esperando ver cuánto le va a retornar su inversión, sino el resultado de esa inversión de capital exponencial en la sociedad. Otro error que debemos evitar es que pensamos que el capital es dinero, y no solo es dinero el capital. Piensen ustedes que ustedes están en una empresa que está creciendo y quieren llegarla a poder crecer para poder generar más riqueza a más personas. Y ahí nos damos cuenta de que el capital necesario muchas veces no necesariamente es dinero. Puede ser conocimiento, puede ser acceso a clientes, puede ser acceso a herramientas o a maquinaria. Entonces, el capital no es solo dinero. Muchas veces, y le voy a ser sincero, muchas de las análisis que hemos hecho para fondos de inversión o para inversionistas no están buscando necesariamente solo la máxima rentabilidad, sino cómo maximizar la productividad y rentabilidad del capital que están dando, que puede ser desde conocimiento, puede ser patrimonio, puede ser bienes inmuebles. Todo esto se considera capital. De hecho, cuando estamos hablando de la inversión de capital, hay de alguna forma un término que nosotros podríamos utilizar, que es en la estructura de producción alargada, o como se conoce en inglés, runaboutness, que es cuando el capital permite que los métodos de producción
sean más indirectos y largos. Es decir, en lugar de que, como lo pusimos en algún programa anterior, en lugar de que el pescador vaya a pescar con sus propias manos, él genere un capital que le permita poder generar una red y tener a gente que esté ayudándole a pescar. Entonces ya no es solo el fruto de su hora hombre, sino que ya está invirtiendo ese capital que va a permitir que hayan más horas hombres de más personas donde todos en un bien común se benefician. Entonces tenemos que estar, ese es el cambio de mentalidad que tenemos que tratar de buscar en Guatemala. Y es el hecho de que muchas veces el concepto de un emprendimiento de sobrevivencia es como yo logro generar lo suficiente para yo sobrevivir y sustentar mi familia. Pero lo que tenemos que enfocarnos es cómo podemos utilizar nuestro capital para poder ser lo más productivos. Y aquí voy a hablar hasta de un tema global. La competencia más grande de muchas de las empresas medianas grandes de Guatemala ni siquiera es la empresa que está aquí en Guatemala. Son empresas que están en otros países que tienen una mejor inversión de capital para mejorar la productividad, porque ya no solo es un tema de hora hombre, es un tema de cada uno de los recursos que tenemos en nuestra empresa, cómo los volvemos más productivos. Y para eso pueden haber escuchado el programa sobre la inteligencia artificial y la productividad. De hecho, si algo nosotros pues procuramos en este espacio es no estar dirigido nuestro contenido, nuestro mensaje a un sector específico, sino que nosotros podamos entender de una forma general cómo esto nos aplica. Por eso el ejemplo del panadero. El panadero, usted puede decir, bueno, es un panadero, es una actividad pequeña, lo digo con respeto solo por ponerle cuantificarlo, pero este panadero puede hacer algo que es indispensable para poder invertir, que es ahorrar. Es decir, no me voy a gastar todo lo que estoy produciendo porque quiero tener ese excedente para poder comprar el horno que me va a ayudar a vender más pan, para que me va a ayudar a tener más equipo, más gente que me ayude a hacerlo. Entonces, no es solo para la empresa gigantesca. Esto es para todos nosotros que queremos tener una inversión de capital. Por eso he llegado de alguna forma a una conclusión, Mario, que si nosotros queremos de alguna forma hacer que nuestra Guatemala, nuestros países desarrollen, la inversión de capital es indispensable. Claro, bien hecha, con un proceso, todo lo que queramos decir, pero si no existe ese recurso, realmente vamos a estar en lo que vos llamabas sobrevivencia, de subsistencia, donde apenas va a alcanzar para comer hoy. Pero eso no nos va a ayudar para que haya un desarrollo y para eso es necesario la inversión de capital. Y aquí voy a poner una doble sobrevivencia, y es que estamos hablando de que la inversión, el ahorro específicamente de capital, también nos va a ayudar para poder aguantar caídas o problemas o cambios que hay en el mercado. Uno de los factores el factor número uno de las empresas que quiebran no tiene nada que ver con rentabilidad, sino que es más que todo con flujo de caja, que es básicamente capital de trabajo. Y ahí nos damos cuenta de que el ahorro es clave, porque el ahorro específicamente y la inversión de capital en mejora de productividad va a ayudar a que seamos más competitivos y tengamos ese soporte para poder manejar cualquier cambio de rumbo que existe en el mercado o nuestros clientes. De hecho, podemos decir que esta inversión de capital realmente no solo es heterogéneo o homogéneo, es decir, yo pongo dinero y recibo dinero. Ese dinero, en el ejemplo que pusiste inicial, por eso nos gusta ahora iniciar con ejemplos, se tradujo dinero en un horno. El horno que se trasladó en un pan y el pan que trajo recursos. Entonces, si se da cuenta, comienzan a haber distintas cosas y usted puede decidir con ese flujo de recursos a consecuencia de los ahorros que usted está haciendo para tener un capital de inversión, ¿dónde lo va a colocar? ¿Realmente lo voy a colocar en pan? ¿Lo voy a colocar vamos a ver, en atrapar peces? ¿En qué lo voy a hacer? Porque ahora tengo la posibilidad de tener ese recurso para ponerlo a trabajar. Entonces nos tenemos que dar cuenta, César, de que el concepto de inversión de capital en productividad, no solo quiero que lo piensen como empresas o como personas individuales también. Tenemos que verlo como país. O sea, hay un concepto que con César nos encanta platicar, que es la propuesta única de valor o el Unique Value Proposition. El concepto es muy sencillo. A falta de una propuesta de valor diferenciadora percibida por el cliente, sí, si no existe, te van a comparar por el precio más bajo.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú invertiste, hablemos de la panadería, en un horno, pero estás produciendo el mismo pan, solo que tal vez en volumen más grande, y no hay una propuesta diferenciadora, tienes que pensar que en un futuro ahorrar para invertir tu capital en algo que te genere un diferenciador para no tener que estar buscando el precio más bajo de tus productos. Y eso también tiene que ver mucho como país. Toda la inversión de capital que existe en nuestro país está fundamentado en mantener industrias que han sido tradicionales, que puede ser que sean muy buenas y estables, pero eso nos va a generar el brinco que queremos a nivel de ingresos, a nivel de tecnología, a través de innovación. Y ahí es donde empezamos a cuestionar ese concepto, porque ahí es donde estamos creando la conciencia económica que deberíamos de estar planificando en nuestro país. Sin duda, y yo creo que ahí es donde nos hace de alguna forma comenzar a hacer esa diferenciación entre lo que son los bienes de capital y los bienes de consumo. Bienes de consumo, tengo hambre, quiero comer una pizza. Genial, ahí se acabó y utilizas tus recursos para satisfacer algo a través de un consumo. Sin embargo, cuando ya tienes un bien de capital, es que estás pensando en el horno. Es decir, yo quiero tener un horno para producir pizzas para poderlas vender. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a ver esa propuesta única de valor que mencionaba Mario. Y él mencionaba el pan, por ejemplo, que es diferente mi pan de otro. Pero ¿qué tal si es un lugar, una comunidad donde hay pocas panaderías? Pues bueno, tu propuesta única de valor va a ser que no hay otras panaderías en ese lugar. Yo recuerdo una empresa en la cual lo que se dedicaba, no sé siquiera si era empresa, si era tal vez solo un emprendimiento, donde les gustaba determinado tipo de comida de un restaurante de comida rápida, pero no había en esa comunidad. Entonces esta persona lo que hacía era comprar cantidades enormes de este restaurante, entraba hasta la comunidad y lo comenzaba a vender. ¿Por qué? Porque no había el acceso fácil a ese lugar para los miembros de la comunidad. Entonces puso un capital de riesgo, porque primero tuvo que comprar todos los menús que llevaba y no sabía si los iba a vender. Entonces estaba poniendo un capital de trabajo, una inversión de capital, en el cual a la hora de darle un servicio único a esa comunidad, pues tenía un retorno interesante. Adicional a puntos, adicional a beneficios. ¿Y qué te puedo decir más? Hay un factor que quiero que ustedes consideren cuando hablamos de capital y productividad. Y voy a poner como un ejemplo. Una de las limitaciones más grandes que tiene de generación de nuestro ingreso es cuando nuestro ingreso está amarrado directamente a nuestra hora hombre. Voy a poner el ejemplo de un doctor. Un doctor, su limitación más grande son la cantidad de horas hombre que puede asignar a atención de pacientes o hacer el procedimiento por el cual es especialista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si un doctor quiere trascender de un modelo de costo por hora hombre, sí puede generar más ingresos incrementando su precio por hora hombre, pero llega un límite de mercado. Entonces ahí es donde, ¿qué tal si esta persona, hablemos el doctor, invierte en tecnología o en crecer su clínica, que no sea solo él, sino que sean múltiples doctores, hacer un grupo médico para que no dependa de solo su hora hombre el hecho de la generación de ingresos? Ahí es donde hacemos una inversión de capital en mejora de productividad. Y ahí es donde está el detonante clave de pasar de sobrevivencia a una prosperidad. Y es en qué momento el capital que has invertido te genera ingresos superiores a lo que hubieras generado por tu hora hombre. Y ojo, tenemos que ver con lo que está diciendo Mario, de que un elemento fundamental es la escasez en la economía. Es decir, una inversión de capital, buenísimo, pero es limitado. Es decir, no importa el monto, es limitado. Puede ser que para una persona supermillonaria, millones sea la cantidad que puede poner a disposición a trabajar, pero también es limitado. Todo es limitado. Entonces, ante esa limitación, obviamente viene cómo voy a escoger dónde voy a poner ese recurso a trabajar. En el caso que mencionaba Mario, pues bueno, yo tengo un capital que he logrado juntar, lo voy a hacer para expandir mi clínica, para poner 2 clínicas más, para tener a doctores de recién graduados, voy a decir algo, para que comiencen a aprender y que estén dispuestos a aprender y a ganar una cantidad por atender mi clínica ya más grande. Entonces yo comienzo a decidir, o lo pongo ahí, o lo deposito en una institución financiera,
o lo invierto en una panadería, ¿dónde tengo la mayor posibilidad de tener el mejor retorno? ¿Por qué? Porque es escaso, no lo tengo ilimitado. Y ahí es donde viene el análisis. Yo lo voy a hacer en la clínica porque es donde considero que puede generarme más. Pero la escasez es la que me permite evaluar cuál es el mejor lugar donde poderlo trabajar. Si tú tienes un emprendimiento o una empresa que está buscando poder tener un inversionista, quiero que piensen como inversionistas. Sí. Lo que están buscando los inversionistas es el concepto de el costo de oportunidad. Correcto. Es si yo invierto en esta empresa, ¿cuánto va a ser el retorno que me va a generar de este capital asignado? Versus meterlo en la banca, meterlo en una cuenta de ahorro, invertirlo en Bitcoin. Y esos son los conceptos que tenemos que estar claros de que el costo de oportunidad es clave, pero también hay un concepto muy importante en esto, y es que el capital con el retorno de la inversión también va muy enfocado a lo que son los precios de los productos y lo que es el mercado de oferta y demanda. Esto lo que nos va a decir es, si yo voy a invertir en que tenga el menor riesgo posible con el mayor retorno posible. Y eso se va a lograr mejorando la productividad y pudiendo optimizar todos los procesos para garantizar que la inversión de capital sea sostenible en el tiempo. De hecho, vos decís algo importante, Mario, y lo quiero resaltar. Aquí no es ver tirano al inversionista. El inversionista tiene capital y él simplemente va a decidir invertirlo o no en algo. Y al final de cuentas, lo que nosotros debiésemos procurar es ser la mejor alternativa para que ese capital genere lo suficiente para que el inversionista esté dispuesto a colocar a riesgo ese recurso en lo que nosotros estamos realizando. ¿Por qué? Porque lo vamos a exponenciar, nos vamos a beneficiar nosotros, vamos a ver, como ya lo hemos mencionado, vamos a mencionar a los trabajadores que estén con nosotros, a sus familias, a los trabajadores indirectos, proveedores y demás. Pero ¿qué pasa si yo no soy una oferta atractiva para este inversionista? Pues vas a escoger la opción B, la opción C, o dejarlo en una institución financiera a una tasa de interés. Él no tiene la obligación y quizás ni la necesidad de poner su recurso a riesgo. Está dando un paso de asumir un riesgo con el incentivo de tener un retorno. Nuestra responsabilidad, si queremos ser los receptores, me estoy poniendo en este momento como parte de los receptores, es ser la mejor propuesta para que ese capital aterrice en nuestro país, en nuestro emprendimiento, en nuestro negocio. Ahora, César, te tengo una mala noticia. Uy, no me gusta. El capital se deprecia. Y esto lo tenemos que considerar desde que si tienes un capital que es dinero, sabes que la inflación es uno de los conceptos claves que hablamos en el programa, donde está perdiendo el poder adquisitivo de cada quetzal que estás generando como capital. Pero no solo es eso, y voy a poner el ejemplo con lo del pescador que estaba mencionando César. O sea, tú inviertes en hacer una red, por ejemplo, pero esa red con el tiempo se va desgastando, se va rompiendo, hay que hacerle mantenimiento y llega un punto donde ese capital perdió tanto su valor que hay que reponerlo o generar adicional para complementarlo. Entonces el capital hay que verlo como que fuera un producto perecedero, y por ende, si uno no genera ese retorno al capital invertido, no vas a tener el dinero para poder reponerlo y poder generar más productividad, no solo hoy, sino que en el futuro. Te hago una pregunta con lo que estás mencionando que me parece muy interesante. Como inversionista, vos colocás un capital para que se ponga a trabajar, que sea productivo. ¿Qué empresa, qué emprendimiento, qué negocio no necesita mantenimiento para que siga generando como ha estado generando de costumbre? ¿Hay alguno que pueda siempre dar sin necesidad de mantenimiento, sin que se desgaste ese capital que vos estás diciendo? Fuera invertir en Bitcoin no conozco otro. Es que sí, claro. Al final ahí sí no. Pero fuera de eso, es que obviamente, pues ya hicimos un programa, se lo puede dar un día, lo vamos a hablar más como un modelo de inversión. Sin embargo, es difícil porque usted puede poner, yo qué sé, aviones, voy a mencionar una industria enorme. Cualquier tipo de maquinaria. No le dé mantenimiento. No renueve los motores. No. Tal vez lo voy a poner inclusive de una forma más simpática, César. Sí. Hablemos de propuesta única de valor. Sí. La propuesta única de valor es un producto perecedero también, porque lo que te hizo diferente antes no necesariamente te va a generar un futuro. Dicen que la copia es una de las formas de poder brindarle honor a las personas, mas sin embargo eso también te genera de que tu innovación y cambio constante, renovación de capital para poder hacer innovación y mejorar tu percepción de valor ante el cliente,
es un producto pero de constante cambio y necesitas que esa inversión, ese capital lo tengas para poder mantenerte relevante, solo para mantener el capital a futuro. Te voy a seguir jugando un poco con la idea, ya que estamos conversando de este tema que se volvió un ping-pong interesante. Yo normalmente asesoro personas, vos asesorás empresas. En el tema de cuando vos asesorás empresas, ¿qué tanta importancia se le da a tener ese capital de inversión para mantenimiento? Raro. Y te voy a decir que eso es algo bien interesante. Una de las cosas que cuando hacemos un análisis de las empresas, todos me pueden describir su cultura, me pueden describir su plan de negocio, me pueden describir su plan de atención, de generación de valor en el futuro. Y lo primero que les pregunto es, enséñame tu presupuesto. Porque donde estás asignando tu capital es donde estás poniendo tus prioridades. Y la mayoría, si no es que diría que tal vez no más del 3% de las empresas que he asesorado tiene un rubro de mejora e innovación para poder tener una mejor propuesta de valor en el futuro. Es interesante porque cuando estás diciendo que no tengo un presupuesto para poder tener mantenimiento, o como lo mencionabas, tu propuesta única de valor, puede ser que cuando menos siente queda obsoleto, como quedó obsoleto Blockbuster gracias a Netflix, porque no está preparado, está dormido en mis laureles pensando que este capital, como me ha dado antes, me lo va a dar hoy y me lo va a dar mañana, cuando deberíamos realmente estar pendientes de qué es lo que está sucediendo en el mercado. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Será que el capital es así como lo platicamos, que es perecedero? ¿Será que es algo que tenemos que estar renovando? Si tú tienes capital, ¿cuáles son tus criterios que vas a utilizar para poder invertir? Esta discusión la vamos a seguir después del corte para que ustedes puedan escuchar mensajes que son importantes para ustedes. Si vas a salir de viaje, asegúrate de tener un seguro que lo cubra todo y sin deducible. Una consulta con un médico en Estados Unidos puede costarte $500 o más. Esto sin contar medicamentos, exámenes ni hospitalización. Contrata tu seguro al WhatsApp +502 5995 4444. Viaja seguro y viaja tranquilo. ¿Deseas realizar una desintoxicación digital en donde vives y trabajas? Para esto necesitas rodearte con la naturaleza, pero de una forma sostenible. En By Botanic te acompañaremos en tus proyectos de jardines verticales, azoteas verdes, paisajismo y jardinización, pero de una forma que mejore el medio ambiente. Para conocer más de nuestros proyectos y cotizar el tuyo, búscanos en la página bybotanic.com. Espero que se estén gozando, como dijo César, el pimponeo de la discusión que estamos teniendo sobre el concepto de capital, inversión y ahorro. Esto es uno de los conceptos claves que tenemos que considerar como persona individual, con nuestro capital personal, también empresarial y también como Estado y como país. Donde invertimos nuestro capital determinará nuestro futuro. Estuvimos hablando anteriormente sobre el concepto de capital, que es un producto perecedero, pero César, te quiero hacer una pregunta bien simpática y es... Hablamos de que el concepto de capital es un tema perecedero, pero ¿qué tan importante es el tiempo realmente como concepto amarrado al capital? Sin lugar a dudas es fundamental y como bien dirías, también es un tema que quisiera que lo conversáramos más a profundidad sobre un tema de economía que se llama la preferencia temporal, que básicamente para responder a tu pregunta es ¿qué tanto estoy propenso a dejar de consumir hoy por tener algo el día de mañana? El concepto de gratificación instantánea. Es correcto. Voy a regresar al inversionista. Yo voy a hablar, $1 millón. Puedo irme a una isla, vivir en la hamaca, no preocuparme por nada y estar muy feliz. Ahora bien, si yo voy a utilizar ese $1 millón como una inversión de capital, significa que entonces ya no voy a estar en la hamaca, ya no voy a estar en la isla y voy a tener que poner a riesgo ese capital. Pero yo lo voy a hacer pensando en que puedo no vivir en esa isla y en esa hamaca el día de hoy, porque dentro de 3, 5, 10 años voy a tener 2, 3, 5, 10 millones si esa inversión de capital da los resultados que yo espero. Es decir, una persona inversionista debe estar dispuesta a sacrificar muchas cosas en su presente con el ánimo de tener un mejor futuro. Voy a solo mencionar algo porque sé que me extendí un poquito con lo que me preguntabas, Mario. Imaginen ustedes lo que toma a un inversionista de capital, como lo mencioné ahora, el tener la nueva nave aérea comercial. Son inversiones de 10 y de 15 años en las que no voy a ver un solo centavo.
pero en las cuales yo estoy convencido de que aunque me estoy privando de algo hoy, voy a tener algo que me va a generar mucho más mañana, sin ninguna certeza. Eso es lo interesante de la inversión de capital. Y ahí regresa al tema de la certeza jurídica. Harías una inversión que no vas a ver nada por 10 a 15 años sin una certeza de que vas a poder tener el generar ese retorno de capital en el futuro. O que hay una propiedad privada que se va a respetar de esa empresa en la cual estás invirtiendo. Al final el concepto es riesgo-retorno. Ahí estamos hablando del concepto de capital. Pero César, voy a hacer un pequeño paréntesis porque creo que es bien importante que también el concepto de la visión de retorno de capital o maximizar el capital que tienes va amarrado también a esa visión cortoplacista y largo plazo. Y este es un error que yo he visto en muchas empresas, especialmente empresas públicas en Estados Unidos, que contratan CEOs o presidentes y amarran su compensación al retorno del corto plazo. Le hacen este año, y eso lo que hacen es que maximizan el retorno al corto plazo, sacrificando hacia el largo plazo. ¿Y por qué les digo esto? Porque si ustedes tienen una empresa, yo les cuestionaría un concepto muy sencillo. Ustedes están incentivando y generando modelos de compensación de su equipo para maximizar el retorno a corto plazo de su capital, o la sostenibilidad y el retorno a largo plazo de su capital. Y muchas veces ustedes me pueden decir, sí, ese retorno a largo plazo, pero si ustedes, por ejemplo, en su equipo de ventas están comisionando ventas en vez de rentabilidad o una utilidad marginal o una utilidad operativa, su incentivo está a corto plazo, así que tiene una preferencia temporal alta. Es decir, yo, a pesar de que lo esté viendo como empresa, su preferencia temporal, es decir, lo que usted está buscando tener la mayor satisfacción es hoy, este año. Cuanto más tenemos nosotros una preferencia temporal en la cual nosotros podemos sacrificar por más tiempo para tener mejores posibilidades de retorno en el futuro, mucho mejor, porque eso es realmente donde vamos a tener lo que vos estabas mencionando, la sostenibilidad. Y a esto, Mario, vos mencionabas algo interesante, la inversión en el recurso humano y demás, que es algo que creo que hemos logrado, y si ya lo hemos logrado, quiero enfatizarlo. La inversión de capital muchas veces se piensa, es que el que ahorra o el que genera esos recursos, lo que va a generar es desempleo. Va a limitar y va a dejar todos los recursos en muy pocas personas, o como decimos en países pequeños, en muy pocas familias. Lo que realmente no debemos de perder de vista es que eso genera empleo. De hecho, podemos decir que muchas de las empresas, por lo menos en Guatemala, que nosotros conocemos, que decimos, bueno, esa es una empresa que empezó de tal familia, pues son empresas que le dan trabajo a miles de personas, donde producen miles de productos, una gran cantidad de servicios, lo cual es lo que se permite gracias a esa inversión de capital. Hay una frase que a mí me gusta mucho, César, que dice: entre más riqueza genero para más personas, más capital genero. Así que entre más nosotros podamos darle beneficios de trabajo digno a las personas, así va a ser mejor. Ahora, hay que tomar en cuenta un concepto también importante, y es que el capital lo podemos usar para dos, y voy a usar un ejemplo muy sencillo, pero lo puedes utilizar para dos tipos grandes. Uno es hacer una inversión o a través de un consumo. Y voy a usar el mismo producto para que veas. Yo voy a invertir en un vehículo. Entonces, ese vehículo es solo para yo trasladarme de un lado al otro, pues posiblemente es una inversión, porque sí va a generar un retorno en un futuro que no va a ser muy bueno, pero principalmente es un consumo, porque vas a tener que gastar en mantenimiento, esto. Pero ese mismo vehículo, si lo compras para una empresa que es de transporte, es una inversión, porque va a generar un retorno. Entonces, aquí la diferencia es esa inversión que hiciste, ese capital lo estás utilizando para que te retorne, o para que tengas que invertir en mantener ese capital. Y de hecho, Mario, esto trae también una idea interesante en cuanto a la inversión de capital, que se conoce como la destrucción creativa. ¿Y qué es esa destrucción creativa? Es básicamente que cuando estás invirtiendo y haciendo este tema de lo que estábamos conversando, de los mantenimientos y demás, dices, bueno, ya esa red que estaba yo manteniéndola porque la sal la está destruyendo, ¿no habrá otra forma más eficiente que no sea una red? ¿O valdrá la pena tener un estanque en el cual atraigamos a estos peces para poderlos pescar de forma más fácil, que sea más fácil de darle mantenimiento? Entonces viene lo que hoy les estoy comentando, la destrucción creativa, es decir, rompamos la red.
No hay otra forma en la cual nosotros podemos, sí, pero tienes que invertir, pues porque hay que ver si funciona, de qué material se hace ese estanque, cómo vas a atraer a los peces, pero comienza a activarse no solo un incentivo comercial, sino la creatividad para hacerte más productivo y que sea más interesante para la inversión de capital. Sabes que recientemente leí un libro muy interesante, se llama Kaput, se lo recomiendo si ustedes quieren aprender sobre el colapso económico de Alemania. Y una de las cosas que menciona el libro es sumamente interesante, es por qué está colapsando económica Alemania. Es porque se quedó estancada en el modelo tradicional industrial, que fue el éxito de ellos hace 20 años, pero que ahora, que es un modelo más de servicios, y voy a poner el ejemplo de la industria de automóviles, que ya no es de combustión, sino que es eléctrico, nos demuestra un tema, y es este que estábamos platicando. ¿Cómo tu capital lo estás invirtiendo en el tema de resguardarte hoy o prepararte para un futuro? Y ahí es donde nosotros tenemos que considerar, ¿será que nuestra empresa estamos invirtiendo de una forma reactiva o proactiva? Y esto permite, Mario, la sostenibilidad. Si usted se da cuenta, los países que muchas veces decimos de primer mundo, o ahora de una forma más reciente, los desarrollados, usualmente son los que tienen más capital para inversión. Y si usted puede ver los que están con un retraso de desarrollo, ¿en qué lo invierten y que están pro eso? Es decir, a mí me gusta mucho, por ejemplo, en el tema de Estados Unidos, y lo voy a hacer breve porque sé que vamos a corte, en el cual las universidades te dicen, nosotros te vamos a hacer que propongas un proyecto, pero si este proyecto tiene éxito, nosotros somos socios iniciales en un porcentaje de lo que vas a hacer. Es decir, desde ya te estamos diciendo, hacelo. Y como tus probabilidades de éxito son muy altas, nosotros ya somos los primeros inversionistas al haberte dado el know-how de cómo hacerlo. Entonces, amigos, a su capital personal, ¿en qué lo están invirtiendo? ¿Están invirtiendo en consumo, en inversión a corto plazo o un modelo de sostenibilidad a largo plazo? Espero que sea bien interesante para ustedes este tema, y lo vamos a continuar en el siguiente segmento después de este corte comercial. Si vas a salir de viaje, asegúrate de tener un seguro que lo cubra todo y sin deducible. Una consulta con un médico en Estados Unidos puede costarte $500 o más. Esto sin contar medicamentos, exámenes ni hospitalización. Contrata tu seguro al WhatsApp +502 5995 4444. Viaja seguro y viaja tranquilo. ¿Deseas clarificar tu mensaje para que más clientes te compren? Utilizando la metodología StoryBrand, hemos acompañado a más de 25 empresas a incrementar su cierre de ventas, diseñar un embudo de ventas que genere más negocios y comunicarse de forma efectiva para no ser parte del ruido. Pide tu cita en la página gerentedelosueños.com para tu acompañamiento personalizado. El capital que nosotros poseemos como personas, como empresas o como país está generando un retorno a corto, mediano, largo plazo. Es sostenible en el tiempo, se está depreciando. Todo eso es lo que hemos estado platicando anteriormente. Pero una de las preguntas que te quiero hacer, César, es, ¿este concepto de capital es un modelo más centralizado o descentralizado o ambos? ¿Cómo deberíamos de ver este concepto de capital? De hecho, como conciencia económica, nos gusta muchísimo el concepto de la descentralización, y en la inversión de capital no es ajeno a este tema. ¿Por qué? Porque si hay la libertad de mercado, el inversionista o la persona que tiene ese recurso ahorrado y que lo va a poner a un capital de trabajo, tiene la oportunidad de decidir en qué lo va a hacer. Entonces, al tener la posibilidad jurídica, legal, de todo lo que hemos estado nosotros conversando, pues entonces va a utilizarlo donde mejor considere. Y ahí está la descentralización. No es, lo puedes meter solo aquí o solo allá. Ahí ya no hay una descentralización. Y ahí otra vez volvemos a perder las señales de mercado, porque el capital sigue a la innovación, sigue a la idea que tiene la mayor posibilidad de retorno. ¿Y quién da esas señales? El mismo mercado. Y si te das cuenta, César, uno de los retos más grandes que tenemos en todos los países es que el capital y el desarrollo de nuestras civilizaciones está amarrado. ¿Dónde estamos invirtiendo? Y en las diferentes épocas, ¿dónde se ha invertido el capital intelectual o capital monetario? Y ahí empiezas con temas ha habido épocas donde ha habido mucha inversión en temas del arte, otro que ha sido mucha inversión en temas de música o ciencia, y ahora estamos en una época de mucha inversión en tecnología, automatización e inteligencia artificial. La pregunta es, ¿ustedes están claros hacia dónde están yendo las tendencias de inversión de capital en el mundo?
Y la pregunta es, ¿y tú podrías involucrarte en algún emprendimiento o alguno de estas como inversionista, aportar tu capital al desarrollo de un emprendimiento local guatemalteco que pueda competir globalmente? Ahí es donde se vuelve interesante el criterio de cómo inviertes tu capital. Y quiero ampliar un poquito con lo que estabas mencionando, Mario. ¿Dónde se desarrolló principalmente el arte? Escultura, pintura. Estamos hablando civilización romana, por ejemplo. ¿Y cómo era la economía romana en ese momento? Era la economía predominante, porque cuando hay capital, cuando hay desarrollo, cuando hay recursos, permite que el arte florezca. El arte se ve muchas veces restringido cuando no hay un desarrollo económico importante, porque no hay los recursos para permitirle al pintor, al escultor, dedicar el tiempo para desarrollar lo que sabe bien y todos vernos beneficiados de esas maravillas que hacen a través del arte. Entonces, si usted se cuenta, no es un impacto pongo A para recibir B, sino que abarca muchas áreas. Por eso realmente a mí me preocupa, Mario, cuando hay política económica, oiga bien, política económica en la cual el único incentivo es al consumo. Porque si lo único que queremos es que las personas consuman, es decir, que compren, porque eso en teoría va a dinamizar la economía, pero si no hay inversión de capital, no hay un ahorro para tener esa inversión de capital, lo único que vamos a estar es en un ciclo de trabajo, consumo, trabajo, consumo, trabajo, consumo. Entonces, a cada uno a sus niveles es subsistencia. Subsistencia si gane 1,000, subsistencia si gane 100,000, pero sigo estando en subsistencia. En cambio, si nosotros volcamos una política económica para el desarrollo de capital de inversión, tenemos mejores posibilidades de desarrollo todos. En muchos países que están creándose políticas de este incentivo de consumismo, pues obviamente, ¿qué es lo que pasa? Las personas no ahorran y peor aún, no invierten en el desarrollo de su economía personal o la economía del país a mediano o largo plazo. También tenemos que tomar en cuenta de que estos países pueden tener otras políticas económicas donde lo que van a hacer es desmotivar el crecimiento y el crecimiento económico de nuevas industrias, sino que se enfocan en lo que ya conocen. Entonces, ahí es donde entra un balance donde queremos innovar, pero también queremos crecer económicamente. Entonces, ¿dónde está el balance entre lo que es el consumo, la inversión y el ahorro? Pero te tiro una idea aquí, César, para que también me digas qué pensás. ¿Qué tiene que ver capital con lo que a nosotros nos gusta hablar, que es Bitcoin? Pues básicamente estamos hablando que es un recurso que vamos a poner nosotros con el objetivo de tener más a futuro. Y la inflación, si nosotros no vamos a invertir en un negocio, no vamos a invertir en poner un capital a trabajar en la panadería o en tener más peces, pues básicamente nosotros tenemos que pensar que nuestros recursos están perdiendo su valor conforme pasa el tiempo. Y no me refiero exclusivamente a Guatemala, donde nos encontramos, que creo que tenemos una de las economías más sanas de Latinoamérica, pero aunque usted hable en dólares, la devaluación del dólar o el poder adquisitivo, mejor lo voy a decir de esa forma, el poder adquisitivo baja constantemente. Entonces, incluso tener un capital que es deflacionario a través de Bitcoin, pues hace que generemos más recursos. Entonces, sin lugar a dudas, yo creo que es un capital interesante, ya que estamos tocando Bitcoin, pero te devuelvo otra pregunta, Mario. ¿Vos crees que un país debiese tener incentivos para que haya una generación de capital? Totalmente, si tiene un plan estratégico de desarrollo de la industria y la innovación y, como diríamos, la propuesta única valor del país. Ahí donde nos tenemos que dar cuenta es dónde estamos enfocando nuestros incentivos para traer más de lo mismo, que no es que sea malo, pero puede ser que sea más de cosas nuevas. Aquí es donde empiezan conceptos como los incentivos para la inversión extranjera o incentivos en temas como lo que hizo El Salvador con temas de Bitcoin o con temas de la tecnología blockchain, que están motivando a que sea un hub de centro de tecnología, de este tipo de tecnología. Ahora, para poder hacer eso, sí tienen que existir varios requisitos. Ahorita hablamos de primero con el concepto de la certeza jurídica, que en pocas palabras es reglas claras, todos sabemos dónde jugamos. Pero esa es una de las cosas que tienen que ser a corto, mediano y largo plazo, porque si hemos visto inversiones de gran envergadura en Guatemala perderse por la incertidumbre que puede existir a mediano o largo plazo. Y te diría que en el tema de vos mencionabas de la seguridad jurídica, quizás algo que vale la pena, una acción que nos gustaría recomendar, es agilizar y digitalizar el registro de la propiedad, para que podamos tener esa certeza de que no te van a quitar llamemos, o va a suceder algo
que no quisieras que sucediera cuando estás invirtiendo un recurso importante? Que son dos: el registro de la propiedad inmueble y el registro de la propiedad mercantil y el registro de la propiedad intelectual. O sea que ahí van tres. Entonces, toda esa certeza jurídica tiene que ver con si yo voy a invertir, ¿qué garantía tengo yo de que ese capital se va? ¿Tiene la certeza o la tranquilidad de que estoy invirtiendo en un riesgo que me va a dar retorno a mediano largo plazo? Pero una de las cosas que hay que estar bien claro y es, estos incentivos tienen un enfoque muy importante y es poder generar más riqueza. ¿Para qué? Para que así generemos más impuestos para que el gobierno tenga más recursos. Entonces esto tiene que verse como un caso de negocio donde los incentivos tienen que tener un propósito de generación para poder generar más capital para el gobierno, para invertir en sus ciudadanos. Y vos mencionabas, Mario, una reforma tributaria, pero para incentivar el ahorro y la inversión de capital. Y para esto, básicamente, primero que nada, no ponerle impuestos al ahorro o a la inversión productiva. Y quizás podás decir, bueno, si vas a tener que enfocar una tasa, hacerla en el consumo, pero no en estos dos elementos, porque lo que querés es traer inversión, como lo que ha hecho El Salvador, trayendo, por ejemplo, a Casa Matriz a El Salvador de una empresa que se llama Tether, que tiene 169 billones de capitalización de mercado. ¿Y sabes cuánto es el PIB de El Salvador? 35. O sea, que una empresa llega para que sí, hace 5x lo que es el país. Eso es algo genial y eso sería múltiple beneficio para país y para empresa. Otra de las cosas muy simples es simplifiquemos las cosas. No hagamos difícil poder traer esa inversión de capital del extranjero hacia Guatemala. Fomentemos también el ahorro interno, no solo para los que tienen un gran capital, sino a todo nivel. Eso nos va a hacer tener ese ahorro para que inversión de capital. Y así como estos tenemos muchos incentivos más, pero uno de los principales que sí quisiera recalcar es tenemos que empezar a hacer una renovación e innovación en nuestro modelo educativo para generar talento que tenga sus competencias para lo que es la competencia en el mercado global. Así que yo creo que este tema, Mario, va a dar mucho más para que podamos conversar en otros programas, porque espero que usted, amigo, al igual que yo, y espero que al igual que vos, Mario, nos haya dejado con deseos de ver cómo puedes tener una preferencia temporal para tener más retorno de lo que estamos haciendo y beneficiar a nuestra sociedad. Espero, amigos, que ustedes hayan gozado la discusión que teníamos con César el día de hoy sobre el capital, nuestro capital personal, el capital de nuestras empresas y el capital de nuestro país. Si esto a ustedes les ha llamado la atención, hemos logrado nuestro cometido en Conciencia Económica, que es crear esa conciencia de lo que está pasando en la economía. Espero que les hayamos dado mucho valor. Agradezco a César Tánchez, Mario López Salguero acá, y los esperamos ver la próxima semana en el programa de Conciencia Económica, todos los viernes a las 10:45 aquí en TV Azteca.